La loba. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen, pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda. Y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio de Tarahumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando al sur hacia Monte Albán en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de la autovía cerca del Paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca, cargado con unos heces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres: la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto: venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en búsqueda de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida. Y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece, y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo de sol o a un rayo de luna que ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa del alma. Hola amigas y amigos, bueno, aquí estamos Yesenia Quintero y Litzy Pinto. Y bueno, decidimos arrancar con este libro de Mujeres que corren con lobos, y lo que acaban de escuchar es el primer capítulo de toda esta maravillosa enciclopedia femenina, que la verdad es que para muchas mujeres ha sido un proceso de descubrimiento y de empoderamiento muy importante, una pieza fundamental. Y una de las cosas que particularmente quiero rescatar es que nosotras somos dos mujeres de la vida cotidiana, como cualquiera que sin aras de creerse que saben un montón, simplemente estamos compartiendo que como todas pues tenemos como procesos cíclicos que nos han como ayudado a aventurarnos en este descubrimiento personal, y que aquí pues lo que queremos es compartir estas herramientas que nos están enseñando y nos están ayudando, porque personalmente es un libro que yo ahora estoy leyendo, ¿no? Litzy ya se lo ha leído de arriba abajo 2 veces, 3 veces, yo no sé cuántas veces, y aún así pues sigues también en ese proceso. Y continúo cada vez
consultando alguna idea porque cada vez que lo escucho o lo leo consigo nueva información. Y dije, ¿cómo esto no lo grabé? ¿O cómo esto no me di cuenta la primera vez que lo leí? Y así como decía Yesenia, gracias por compartir y crear conmigo esta oportunidad de poder compartir con muchas más personas sobre nuestras propias vivencias, más que a leccionar o decir que algo sucede. Para eso ya están las interpretaciones psicológicas y las personas y profesionales que trabajan con esto, pero como decía Yesenia también, es nuestra vivencia, nuestras experiencias, que está muy relacionado con el contenido del libro, porque no es casualidad. Yo soy bailadora, y Yesenia. Soy cantante, cantautora. Litzy es guía de bailarinas, bailarines, y bueno, próximamente yo también voy a ser guía de cantautores, así que justamente con todo esto que Clarisa nos comenta en el libro, este primer capítulo de La Loba nos adentra a lo que es como el primer encuentro con esa fuerza que es inefable, que es la fuerza de los huesos, ¿no? Hay un proceso de inicio y un proceso de origen que muchas mujeres empiezan a descubrir cuando empezamos a tocar fondo, ¿no? Que se habla como de la sombra. Hay un momento en el que una está harta de estar harta y ahí es cuando uno dice, bueno, déjame mirar qué es lo que está pasando, déjame mirar por qué este patrón se me está repitiendo, ya yo no aguanto más esto, no quiero más con esto. Y me empiezo a responsabilizar y a hacerme cargo de las cosas que me están pasando, ¿no? Que en cierta parte para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y bueno, yo hablo por experiencia propia, me imagino que tú también, Litzy. Y nada, es eso, como posicionarnos y decir, bueno, soy una mujer que está en un proceso de autodescubrimiento de su poder personal. Sí, justamente esto que mencionas de autodescubrimiento, ¿no? Es la herramienta que nos trae el libro. Yo también lo he vivido así, que me ayuda a reconocer los ámbitos de mi vida donde siento poder, donde me siento poderosa, plena, auténtica. Y esto que comienza a hablar el cuento, la loba que busca los huesos, estos arquetipos o estos símbolos, los huesos en nuestro cuerpo. Sí, yo siendo bailarina me apoyo mucho en mi estructura, y mi estructura corporal anatómicamente empieza por los huesos. También mi profesión es ingeniero de materiales y lo primero que hacemos es estudiar la microestructura de los materiales. Y ahí también nos habla de que la materia tiene un orden que no es tan ordenado, porque también los defectos nos permiten tener funcionalidades diferentes. Este tema de la estructura es tan importante porque yo creo que eso es como la base de todos, y creo que la autora bien, a través de su relato, es lo que nos lleva como a justamente conectar con esa base y esa raíz que es la estructura, que digamos que empieza por los huesos, y no en vano, este es el primer capítulo. Y el iniciar, el conocer la sombra a través de crear una estructura, me parece que tiene todo que ver, ¿no? Y quiero rescatar algo que también es importante, y en vista de que también vamos a hablar de nuestras cosas personales. El camino de la loba empieza cuando tocamos fondo y también nos hacemos conscientes de que esto es un trabajo que tiene que hacerse en solitario, ¿no? Más allá de que haya una tribu y haya mujeres maravillosas que te vas encontrando en el camino, que te ayuda como en este proceso de autodescubrimiento, es un camino que se tiene que hacer meramente en solitario, ¿no? Ahí dándonos como batallas, autobatallas con nuestras luces y nuestras sombras, y en ese proceso de conocernos, ¿no? Entonces hay una parte que rescato del libro, que es que muchas veces empezamos a buscar amor y toda esa luz que estamos tratando de rescatar de cualquier otra persona, y pues muchas veces caemos en esto de buscarlo en un amante, en una pareja, y ahí pues claramente la autora lo indica, que es un camino que no se puede pretender que lo recorra un amante, es algo que debe hacerse, empezar a recoger los huesos,
solitariamente y empezar a construirnos de nuevo y a crear esa estructura. Esto también que habla el cuento, que la loba recoge los huesos y canta, usa su voz. Estar reunidas y usar nuestra voz para esto, que siento que ahí hubo también mucho match entre nosotras por la idea de que sea un libro que nos ha dado información, pero también que va a servir para otras personas y que sea esto como un punto de inicio para sembrarles la curiosidad de que, bueno, léanlo, qué mensajes les trae a ustedes. Y nosotros compartimos qué nos ha traído. Cuando habla que la loba canta, a mí me llama mucho la atención porque la voz no es algo que suelo usar en mi expresión artística, que apenas lo estoy explorando. Y gracias también a Yesenia. Entonces, esto de conectar con la voz y a una de las partes dentro del mismo capítulo, que donde se sitúa esta mujer salvaje, este arquetipo, lo sitúa en la pelvis, en los ovarios. Y todo lo que tiene que ver también a nivel físico, fisiológico, de la voz, donde se siente. Yo trabajo con movimiento de caderas en la danza. Y como esto, sin saberlo, estaba conectado también con la voz. O sea, que liberar una parte, también estaba liberando otra. El tema de la voz, ¿no? La voz es como el lenguaje del alma. Cuando tú haces sentir tu voz, estás haciendo sentir tu alma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conectar eso con el chakra raíz, que es la conexión que tenemos con el cuerpo, ¿no? Es como que todo está conectado con absolutamente todo dentro del hermoso sistema que somos. Creo también, no en vano, y creo que esta es mi, ¿cómo decirlo? Mi palabra, mi muletilla. No en vano, ya seguramente en cualquier momento va a haber otra muletilla, pero por ahora es esta. Estamos una bailarina y una cantante. Y esto no ha sido planificado, esto fue divinamente guiado, como me gusta decirlo. Y estamos acá por eso, estamos aprendiendo a conectar la una de la otra. Yo también personalmente como cantante sentía que tenía que conectar muchísimo con mi cuerpo, porque vivía como mucho en la cabeza y yo con mi voz, yo necesitaba conectar con mi voz. Bueno, entonces ahí estamos haciendo equipo y estamos empezando a escudriñar un poco más en este camino salvaje de conectar con toda esa analogía que nos hace rescatar Clarisa en Mujeres que corren con lobos. En una parte del cuento, o en la interpretación que hace Clarisa más adelante, donde ella habla que vive en el desierto, encuentra los huesos. Uh-huh. Yo viví 5 años en un lugar desértico, en Paraguaná, en Venezuela, y el primer año, cuando llegué, estaba como con todas las expectativas. Y al encontrarme con un lugar desértico, yo no estaba acostumbrada, venía de una ciudad primaveral, sumamente verde, y mi cuerpo no reconocía el desierto. Lo sentía como seco, no hay nada, estoy desorientada. Y después terminó siendo uno de los lugares más interesantes, tal cual como lo describe Clarisa en el cuento. Que la vida es lenta, pasa por debajo de la tierra, uno no se da cuenta, pero es muy interesante el desierto y las criaturas que viven en el desierto. Entonces, al utilizar este elemento, como que los huesos los puedes encontrar en el desierto, yo lo veo como es un foco. No tienes dispersiones de lugares con mucho esplendor. Los lugares con mucho esplendor tienes como múltiples focos. En el desierto, al no ver nada, bueno, te da chance como de ver adentro qué está pasando debajo de la arena. Claro, y creo que también eso se conecta mucho como con esta vida en solitario que se empieza a recorrer cuando empiezas a descubrir como eso, esa mujer salvaje que todas somos. Y creo que eso es algo que también lo vivimos muchas las mujeres que somos migrantes, ¿no? Porque hay momentos en los que una se siente muy sola. Y no es que ocurre todo el tiempo, pero hay como una especie de mezcla que no sé si es una sensación que en algún momento vamos a dejar de experimentar, pero hay como esa sensación de decir como de dónde soy, ¿no? A dónde pertenezco.
Entonces creo que es un plus bastante grande también si para las mujeres que nos están escuchando o viendo, alguna es migrante, también puede llegar a tener esa sensación. Nos gustaría que nos los dejaran en los comentarios para sentir que no estamos solas en esto y que hay también detrás del parlante, de los auriculares o de la pantalla, personas que conectan también con esta misma experiencia. Y es como tan importante saber que es completamente normal sentir como esos aspectos y esos momentos de soledad desértica que son tan importantes para el autodescubrimiento, porque es que ¿dónde te descubres si no es en soledad? Si estás todo el tiempo estando y hablando con gente y no hay un momento en el que lo tomas para ti, no hay manera casi de conocerse y de ir a las profundidades y decir de dónde está saliendo esto, que me está afectando tanto, de qué manera lo puedo cambiar y empezar a conocerse. Así que si esas mujeres, migrantes o no migrantes, están atravesando eso, hay que aplaudirlo, Litzy, y sentirse muy orgullosas del periodo por el que se está pasando. Casualidad o no, yo digo que viviendo en Paraguaná, fue un momento de mi vida donde dejé de bailar, dejé de tomar clases, realmente. Pero conocí mi movimiento más auténtico, mi movimiento genuino. Lo conocí en el desierto, en el mar, con personas también maravillosas. No eran del palo de la danza, pero me enseñaron a conectar con mi movimiento genuino. No el de tiene que ser así para dar un buen show, sino por seguridad, cuál era mi postura, cómo tenía que ser mi pisada, subir montañas en el desierto. Hay muchas rocas, entonces la pisada tiene que ser firme y colocar el peso abajo. Y llevar esto a las danzas que hago ahora fue como ¡puff! No lo aprendí en un salón de clases, lo aprendí en el desierto. Wow. Y qué bien que lo mencionas porque el libro también nos habla o nos indica justamente como esa conexión que tenemos como con lo más místico, lo más celestial, pero también lo terrenal. Llegamos a conectarnos con eso, o mejor dicho, una de las maneras de poder autoconocernos es a través de llegar a esa conexión del mundo entre los mundos. ¿Y qué significaría eso? Significaría poder conectar con esas pasiones. Tú bien lo acabas de rescatar con las experiencias que has tenido con el baile. Una de las cosas para poder conocernos es acercarnos a nuestras pasiones, a lo que nos gusta hacer. O sea, creo que a la gran mayoría de las personas, por no decir todas, porque todas tenemos dones, tenemos como esa oportunidad de acercarnos a ese mundo a través de cualquier cosa que nos guste hacer, por hobby, por experiencia, porque queremos en algún momento verlo como algo profesional, en tu caso como bailarina, en mi caso como cantautora, puede ser que a cualquiera de ustedes les guste pintar, o les guste escribir, porque igual el arte es cualquier cosa en la vida, ¿no? La creatividad también es cualquier cosa, cocinar, hacer una ropa, la ciencia es un arte. Todo es un arte. Entonces, conectarnos con esa pasión, con ese hobby, es lo que nos va a llevar a esa conexión de mundo entre mundos. Y yo creo que ahí, Litzy, ahí es cuando estamos un poquito más cerca de conocer a la loba. Me encanta eso, porque también he sentido que me atraen personas cuando siento que tienen una vitalidad, que digo, sí, quiero ser su amiga porque la siento muy vital. Porque le encanta lo que hace. Y es como, siento que hay una vida allí. Más que de enseñar cómo es el arte o cuál es la técnica detrás de eso, como ver esto de la persona viviendo su arte y compartirlo, ¿no? Esto, así soy. Estoy haciendo esto porque me gusta. No es un mandato externo, sino es la voz de mi alma que la estoy dejando cantar. Es así, es así. Y bueno, vamos a dejarles este relato de los rabinos. Los 4 rabinos. De los 4 rabinos, también un pequeño fragmento que está en esta primera sección de Mujeres que corren con lobos, ya casi para cerrar este hermosísimo podcast. Así que bueno, disfruten este pedacito de que cuento. Es muy importante también.
los 4 rabinos. Una noche, 4 rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la 7ª bóveda del 7º cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del Pardes, el paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico. He visto en sueños la rueda de Ezequiel. Eso es todo. No ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que, al final, se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña, se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo, y de esta manera vivió su vida mejor que antes. No sabemos quién vio qué en la 7ª bóveda del 7º cielo, pero sabemos que el contacto con el mundo en que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá del habitual oído humano y nos hace experimentar una sensación de júbilo y también de grandeza, cuando tocamos el auténtico fundamento de la que sabe. Reaccionamos y actuamos desde nuestra naturaleza integral más profunda. Ese es el cuento de los 4 rabinos que justamente nos hablan de esta conexión con el arte y que muchas veces, más allá de querer analizar de dónde vienen las cosas, qué es esto celestial, es como sentirlo en el cuerpo, ¿no? Yo creo que el cuerpo es una pieza fundamental para crear esos estados de conexión, esos estados de conciencia que se logran es cuando creamos, cuando nos adentramos al arte, cuando nos atrevemos a explorar quiénes somos a través de lo que sabemos hacer, de lo que mejor se nos hace. Es atrevernos. Creo que es súper importante acotar que Clarissa es junguiana porque ella estudió lo que es el psicoanálisis del padre del psicoanálisis, que es Carl Jung, y Carl Jung también habla de lo que es esta conexión de mundos, entre mundos, y lo nombra como el inconsciente colectivo. Sé que más de uno por ahí habrá escuchado este término, que habla justamente de eso, ¿no? De poder conectar con esos hermosos estados. No sé si alguno o alguna habrá visto la película de Soul, cuando el protagonista toca el instrumento y se va y se vuela y él está como en su trance, y creo que eso pasa cuando Litzy, por ejemplo, bailas, te recontrabas, ¿no? Entonces creo que casi en todo el gran parte del libro habla de llegar a esos estados de conexión, porque yo creo que en sí la esencia más pura del ser es cuando llega a esos estados de conexión, y yo creo que ahí es donde hay que apuntar. Sí, en este cuento me llama la atención justamente que cada quien va a recorrer su camino al autodescubrimiento, ¿no? A autoconocerse. Y cada camino seguramente va a ser diferente. Y el contar qué encuentra en ese camino también va a ser diferente. Esto que decía, todos fueron al mismo lugar, pero la manera de contarlo de cada uno de los rabinos fue totalmente diferente. Y el que vive o el que da la vivencia a través del arte, que es un poeta, en el cuento indica que vivió su vida de esta manera, no indicando que había llegado a un estado de hipermegalucidez, tampoco aleccionando, dándole explicaciones a todo lo que vivió, sino que siguió creando, siguió compartiendo. Y a eso me parece lo lindo de crear con el arte, de vivir. Lo que pasa en el cuerpo es totalmente individual, pero lo que nos permite crear manada. Es así. Y bueno, hablando de este proceso de individualidad, lo que veníamos también mencionando al principio del podcast es que como este trabajo de conocer a la mujer salvaje es un trabajo en solitario, que no se puede pretender que lo haga un amante por ti, ni siquiera una amiga, un papá, una mamá, una hermana. Es algo que debe hacerse, es un trabajo individual. Pero nada, yo creo que el camino justamente, Litzy,
es que aprendamos como a observar que nosotras somos suficientes y que tenemos como todo ese caudal de poder y un mundo infinito por seguir descubriendo, que yo creo que nunca vamos a terminar de descubrir al 100%, que es un camino para toda la vida, y que la persona que venga luego es para acompañarnos en ese proceso, y que es para hacer un spoiler. No sé si Lixi nos quiera comentar un poquito y dejarlo así como de abrebocas para el segundo encuentro de este podcast. El segundo es heavy, Poderoso. porque te habla de un acompañante, pero que está en nuestra mente y que le damos mucho poder cuando le debemos dar el poder a la mujer salvaje. Para no caer o para no entregar nuestro poder. Para no entregar nuestro poder. Así que bueno, Litsi, yo creo que dejamos hasta acá, la que se haya quedado hasta el final, que lo haya disfrutado, que le haya llegado mucha información, que le sea de mucho, mucho valor, y que empiece y se atreva a descubrir y escudriñar un poquito más en esa mujer salvaje. Continúen con la curiosidad viva. Bueno, gracias por escucharnos. Nos escuchamos y nos vemos pronto. Chao, chao.